Buenos días, iglesia. Esta mañana estamos en el último sermón de la serie que es una iglesia saludable. Estamos en el segundo sermón sobre el crecimiento piadoso y continuamos esta serie que es una iglesia saludable. Llega a este sermón de conclusión, el sermón de la semana pasada, y con este sermón esta mañana es para que seamos servidos por un iniciador. Quiero llamar a la semana pasada y a esta semana un iniciador para el crecimiento personal y la santidad. No es todo lo que se podría decir sobre el crecimiento piadoso, pero hay mucho que decir al respecto. Mi objetivo sería que cada uno de nosotros examinara nuestro propio crecimiento a través de la palabra de Dios. Esto es para despertar interés, para crear hambre y sed. ¿De qué? De justicia, Mateo 5:6, ¿verdad? ¿Y por qué razón seríamos bendecidos y satisfechos? Dice Mateo 5:6. ¿Por qué es importante el crecimiento piadoso? La semana pasada mencioné que la iglesia es esta única entidad en la tierra que está constantemente en la mira del enemigo de tu alma, el diablo. Y dado que estamos en la mira del enemigo, estamos en la mira del mundo mismo, porque ellos siguen a su Dios, que es el mismo diablo. Él reina aquí en la tierra, engañando y siendo engañado. Esto no se trata de números. La semana pasada mencioné esto. Esto no se trata de números. ¿Cuántas personas hay en una iglesia no valida si son una iglesia saludable? No valida si incluso la iglesia está en una dirección de crecimiento piadoso. No. Prueba ninguna de esas cosas. Dado que la iglesia se identifica a sí misma como la iglesia, como la novia de Cristo, nuevamente, somos un gran objetivo. El diablo no se preocuparía. No creo que él siquiera se preocupe por, ya sabes, el cristiano de YouTube, el que esta mañana está en una cafetería y simplemente dice, estoy haciendo iglesia por mi cuenta. Él no se preocupa por eso. Creyente. No se preocupa por el que está en una iglesia falsa, porque ya ha ganado. No se preocupa si está en algún tipo de iglesia del evangelio de la prosperidad donde no predican el evangelio. No está preocupado por ellos. Pero te diré esto, Él está preocupado por ti. A Él le importa que esta mañana vayamos a mirar la palabra de Dios. Eso no le gusta. No le gusta. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque el Espíritu de Dios trabaja a través de su palabra, cultivando en los corazones de los verdaderos creyentes un amor más profundo por Dios. Y eso trae crecimiento piadoso. Entonces, ¿qué es vital en tu vida cristiana? Si lo más importante, argumentaría si lo más importante en tu vida es crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y dado que esto es lo más vital, entonces estamos hablando de madurez, ¿verdad? Estamos hablando de madurar en el Señor. Así que piensa en esto. Los creyentes inmaduros en la iglesia son los más vulnerables. Son los más susceptibles a pensamientos erróneos, doctrinas incorrectas y manipulables. Santiago habla sobre ellos. Si quieres ir a Santiago en el capítulo 1. En Santiago capítulo 1, en el versículo
6 dice, pero debe pedir. Él dice, esta persona que carece de madurez, carece de sabiduría, dice, debe pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como la ola del mar llevada y zarandeada por el viento. El que carece de fe y carece de madurez es zarandeado Piensa en esta ilustración, un creyente maduro sería como un barco cisterna, un barco de carga, y un creyente inmaduro es como un pequeño barquito de juguete en el océano. Y debido a que esto es cierto, también son los más peligrosos. Acompáñame a Hechos capítulo 20. Hechos 20. Esto sigue siendo una forma de introducción, pero mira Hechos 20 y veremos el versículo 28. Pablo comienza a dar exhortación a estos ancianos de la iglesia y les dice esto en el versículo 28: cuídense a sí mismos y a todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha hecho supervisores para pastorear la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Versículo 39. Sé que después de mi partida lobos feroces entrarán entre ustedes sin perdonar al rebaño. Observa las palabras. Este ataque no es desde fuera, es desde dentro. Dice, los dejaré de entre ustedes y no perdonarán al rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas. Para apartar a los discípulos tras ellos mismos, seguidores tras su pensamiento. Por lo tanto, versículo 31, por lo tanto estén alerta, recordando que noche y día, durante un periodo de 3 años, no dejé de amonestar a cada uno con lágrimas. Esto es serio, dice iglesia. Miren lo que sucederá. Pero dice esto, versículo 32. Y esto es tan alentador. Dice, y ahora os encomiendo a Dios. Así que dice, pongo en sus manos no solo a los líderes de esta iglesia, sino a la iglesia misma. Os encomiendo a Dios. Os confío a Dios y a la palabra de su gracia y a la palabra de Dios, que es capaz de edificaros y daros la herencia entre todos los que están santificados. Esto es asombroso. Los lleva de nuevo a la cosa. Pertenecéis a Dios, número 1. Él os está dando su revelación. ¿Para qué? Para edificaros, para maduraros. Y luego esta frase al final, para daros la herencia, está directamente vinculada a Efesios 1. La herencia que tenemos en Cristo, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y así es como Dios trabaja para edificar su iglesia, para madurar su iglesia. Es absolutamente necesario. Estas cosas no son opcionales. Si pudieras ser creyente y no buscar a Dios de esta manera. Porque ¿qué pasa si ninguna de esas cosas sucede? Eres como el pequeño barco sacudido, de aquí para allá. Acompáñame a 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Son de Pedro, capítulo 1. Mira lo que dice Pedro en la misma línea de razonamiento aquí en el capítulo 1, versículo 2. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Y esto suena como un simple saludo, pero escucha lo que dice.
o sean multiplicadas ¿en qué? En el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿De dónde obtenemos el conocimiento de Dios? ¿No es acaso la palabra de Dios? Viendo que su poder divino nos ha concedido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Al verdadero conocimiento de Él desde la palabra, nuevamente, la implicación es quien nos llamó por su propia gloria y excelencia. Dios es tan bueno con nosotros, ¿no es así? Que no nos dejaría. A nuestra suerte, si lo hiciera, quiero decir nosotros, cada uno de nosotros aquí sería un montón de herejes. Habríamos ideado las cosas más absurdas. Acompáñame al Salmo 119, Salmo 119. Mira el versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Cómo lo buscó? ¿Cómo está buscando al Señor? Él dice, de tus mandamientos, de tu palabra. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito eres tú, oh Señor. Enséñame tus estatutos. ¿Sabes? El salmista está literalmente diciendo, te buscaré para crecer. Luego les dice, cuando dice en el versículo 12, escucho esto, no me dejes a mí mismo. Si me dejas a mí mismo, inventaré las peores cosas, las más malinterpretadas, las aplicaciones más erróneas. Pero no, hagas eso. Ayúdame a crecer y a entender y a aplicar esta verdad. Así que esta mañana quiero que nos enfoquemos en lo que hace la búsqueda diligente de las Escrituras. Y esto es lo que hace. 2 puntos es que te hacen crecer en discernimiento. Así que crecimiento en discernimiento y crecimiento en madurez, a lo que ya estaba aludiendo. Crecimiento en discernimiento y crecimiento en madurez. Así que crecimiento en discernimiento. La primera pregunta en el área del discernimiento que siempre se hace es, ¿qué es el discernimiento? He escuchado tantas definiciones de esto que realmente es algo ridículo. Pero este debería ser nuestro punto de partida. Creo que si ya estamos en el Salmo 119, dejemos que la palabra de Dios hable por sí misma, ¿verdad? 19 y mira el versículo 106. Salmo 119 y mira el versículo 66. Él dice, y ahí yace al menos el comienzo de dónde encontrar esto. No se encuentra internamente, no se encuentra dentro de ti. Es como, quiero buscar la verdad, así que a donde voy a ir es a mirar dentro de mí. Y luego voy a tararear. Voy a encontrar algún gurú que tampoco lo haya descubierto. No, no tienes que hacer eso. Versículo 66, enséñame buen discernimiento y conocimiento. ¿Quién está enseñando? Dios mismo. No tienes que ir a todos estos otros lugares. Ve a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y versículo 9. Probablemente llegarás allí lo suficientemente rápido. Voy a seguir adelante porque tengo mucho que cubrir. Pero Colosenses 1, versículo 9 dice, por esta razón también desde el día que lo escuchaste, no has dejado de orar por ti. Y pedir que pueda ser llenado ¿con qué? Con el conocimiento de su voluntad. Y toda sabiduría y entendimiento espiritual. Él quiere que los colosenses piensen bíblicamente para mirar sus vidas como diciendo, no haré nada que no esté dirigido por la palabra de Dios.
Y en Santiago capítulo 1, vuelvo a Santiago capítulo 1, versículo 5. Él dice, pero si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Esa es una promesa. Esa es una promesa. Así que el crecimiento y el discernimiento deben comenzar primero. Primero, en la oración. El primer punto es, tienes que verlo de esa manera. Tienes que decir, cuando prediqué sobre la oración dependiente, ¿verdad? Al comienzo de la serie, ese fue tu punto de partida. Que tienes que verlo como, creo lo que dices, Dios, sobre mí. Soy insensato sin ti. Carezco de sabiduría y sé que puedes darla, así que voy a pedirla. Y Él dice, te la daré sin medida. El discernimiento, escucha, el discernimiento pertenece al Señor. La sabiduría es su recurso y la tiene en abundancia. Entonces, ¿por qué no y pedirla? Así que diría esto, empieza a pedir. Volviendo a la pregunta, ¿qué es el discernimiento? Definición simple. Es obtener sabiduría y entendimiento de la palabra para poder tomar decisiones que honren a Dios. No, decisiones de bien y mal. Eso no es discernimiento. Tú lo sabes. El discernimiento no es, bueno, debería robar eso o no. Eso no es discernimiento. El discernimiento es discernir, basado en todo lo que acabo de decir ahora, de mejor a óptimo. No de bien o mal. Si solo estás en la toma de decisiones de simplemente mirar lo que está bien y mal, entonces realmente no tienes discernimiento. No lo tienes. Veamos la palabra para definir esto. Ve a Proverbios. Proverbios 1. Vamos a ir a cualquier lugar que tenga sabiduría, ¿verdad? Proverbios, punto 1. Sabes, los escritores de los proverbios no pierden tiempo. Ponen al frente, justo en el primer proverbio, ¿cuál es la cosa más importante? Lo dice rápida y concisamente. Versículo 1. Para conocer la sabiduría y la instrucción, para discernir, eso es discernimiento, para discernir los dichos de entendimiento, para recibir instrucción en comportamiento sabio, justicia, juicio y equidad, para dar prudencia a los ingenuos y a los jóvenes, conocimiento y discreción. El sabio oirá y aumentará su aprendizaje, y el hombre de entendimiento adquirirá consejo sabio. Esto es genial porque dice que no tienes que buscar en ningún otro lugar. Mira el versículo 7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Necesitas discernimiento. Porque lo último que quieres es ser un necio. No quieres ser eso. Capítulo 2, mira los versículos 1 y 2. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, haz atento tu oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Él está diciendo simplemente esto. Escucha, hijo. No solo escuches mis palabras, atesóralas. Él dice, necesitas tomar esto a pecho. Debe convertirse en parte de ti. Presta oído, dice. ¿Qué significa eso? Presta atención. Presta atención.
Muchas veces las personas sin discernimiento, el hecho de que carezcas de discernimiento, se basa en una cosa principal. No, prestas atención. Podrías tener un sermón en tu coche, pero no lo estás escuchando. No lo estás escuchando. Y él les dice, muy simplemente, escucha, hijo, presta atención. Lo segundo que les dice es, como dije, deja que tu corazón, deja que tu deseo sea entender estas cosas. Necesita caer en tu corazón. Versículo 3, porque si clamas por discernimiento, alza tu voz por entendimiento. Él dice, ¿quieres discernimiento? Busca entender. Si la buscas como la plata y la examinas, como si fueran tesoros escondidos, él dice, ahí, está justo ahí. La persigues y da esta analogía de cómo la sabiduría y el discernimiento y el entendimiento, siendo esta una mujer, ¿verdad? Y chicos aquí, cuando persiguieron a su esposa, pero no hablaban con ella como una vez cada 3 semanas, ¿verdad? La veían. Así que para algunos de ustedes ya saben, esos momentos incómodos donde están despiertos hasta tarde en la noche. No, cuelga tú. No, cuelga tú. Eso era lo que perseguías. Y encontraste su alma. Y como tan especial para ti, ¿qué buscaste? ¿Qué? ¿Para hacer qué? Buscaste discernirla. ¿Qué ama ella? Buscaste entenderla. La buscaste, como dice aquí, como la plata. Verso 4, y búscala, como un tesoro escondido. Verso 5, mira lo que dice. Dice, entonces discernirás. Entonces dice, discernirás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la comprensión. De nuevo, ¿qué dije? ¿Quién ha acaparado el mercado de la sabiduría? Es Dios, es su mercancía, le pertenece a Él. Él dice, persíguela. Capítulo 16 de Proverbios. En el verso 21, solo la primera parte del verso 21 dice esto. El sabio de corazón será llamado comprensivo. Que me gusta eso. ¿Te gustaría que te llamaran alguien que como realmente entiende esto? ¿Cómo hablamos en algunas de las mejores conversaciones? Y Luis da fe de esto. Algunas de las mejores conversaciones que Luis y yo tenemos es porque entendemos las cosas teológicas de las que estamos hablando. Y se siente bien poder ir y venir. Y no sentarse allí y decir, tengo que definir mi término de nuevo. Sabes, conversaciones de 15 minutos se convierten en 1 hora porque no tienes idea de lo que estoy hablando. Pero tener sabiduría y decir, voy a tener sabiduría y entendimiento, tenerlo tan profundamente arraigado en tu corazón. Y vamos a volver a esto, que la sabiduría se encuentra primero en un deseo dentro del corazón. El corazón será llamado entendimiento. Me encanta cómo los proverbios nos dirigen a entender primero el corazón del discernimiento. Y el corazón del discernimiento es el corazón. Si el corazón no está cultivándose para cultivarse, para recibir sabiduría y entendimiento, no producirás discernimiento. Tienes que amar la verdad. Filipenses 1:9 dice, amarás. Bueno, antes de que me dirija a Filipenses 1. Pero recuerdas esto en Deuteronomio 6, dice, puedes amar al Señor tu Dios con toda tu mente. Y
cuántas veces nos quedamos cortos en eso? Pensamos, bueno, puedo amar con todas mis fuerzas, especialmente los hombres. Ellos dicen sí. ¿Pero realmente amas al Señor con toda tu mente? ¿Por qué es esto importante? Él dice esto, Pablo le dice a la iglesia de Filipos en Filipenses 1:9, dice, y esto, oro, y hace una pausa. Él dice, está bien, espera un segundo. Si tuvieras que pensar para ti mismo, ¿qué es tan importante para Pablo que oraría por la iglesia de Filipos? ¿Cuál es su principal necesidad? Escucha lo que dice. Que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? En verdadero conocimiento y todo discernimiento. Necesitas amar la verdad y que abunden más. El discernimiento es amar, es un amor por Dios y amor por su verdad. Su voluntad y su dirección, ¿verdad? Hay una historia que escuché sobre Granero de Donald Gray. Algunos de ustedes han oído hablar de él. Fue un pastor teólogo de mediados del siglo XX. Escribió un montón de comentarios que me encantan. Y hubo un día en que conoció a una joven en un aeropuerto en Tokio. Y esta era súper inteligente. Hablaba chino, japonés e inglés. Y su conversación con ella fue tan intrigante que sintió que tenía que hacerle una pregunta. Le preguntó esto. Él dice, ¿eres cristiana? No muy profundo, ¿verdad? Simplemente dice, ¿eres cristiana? Y ella dijo, no, he oído algunas cosas sobre la Biblia y cosas así. Dije, pero soy budista. Y él hizo una de las preguntas más profundas que he escuchado. Me dejó impresionado y ni siquiera es tan difícil. Le hizo una pregunta simple. Él dijo, ¿amas a Buda? ¿Buda te ama? Ella estaba como, ¿qué? ¿Amo a Buda? No. Ni siquiera hay una categoría para eso, ¿verdad? De hecho, podemos decir eso de cualquier religión falsa. Mahoma, ¿te ama? ¿Existe una categoría en el Islam en la que su Dios diga, ¿te amo? No. Le sorprendió. Y él comienza a explicarle el evangelio del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el mundo que está en completa rebelión contra él. Y dentro de ese amor, él redime a aquellos que vendrán a él con fe, confiando en el sacrificio final y la expiación completa de Cristo en la cruz, que él resucitaría de entre los muertos, que te daría vida en lugar de muerte, que Dios se expresaría con ese tipo de amor. Y luego te preguntas, si le preguntaras a un cristiano esta mañana y te preguntaras, ¿amas a Dios? Él diría, sí, lo hago. Me encanta. 1 Pedro 1:8 dice, aunque no lo has visto y ninguno de ustedes lo ha visto, yo no lo he visto. Él dice, aunque no lo has visto, lo amas. Amar a Dios, escucha, amar a Dios comienza en la mente. Crecer en ese amor se muestra en comprensión, sabiduría y determinación. No puedes amar a Dios sin tu mente. Quiero decir, Romanos 12 nos habla de esto. Te lo leeré. Romanos 12:1. Por lo tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo,
aceptable a Dios, que es vuestro servicio espiritual de adoración, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos. ¿Por qué? Por la renovación de vuestra mente. ¿Para qué razón? Para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios. Eso es discernimiento. Aquello que es bueno, aceptable y perfecto. Maduro. Perfecto significa maduro. Entonces, ¿cuáles son peligros en la iglesia de no cultivar el discernimiento? Vuelvo a Proverbios. De vuelta al Antiguo Testamento. Ve a Proverbios capítulo 10 conmigo. Ahora espera, porque quiero que veas esto. Proverbios 10, versículo 13. Dice esto: en los labios del que discierne se encuentra la sabiduría, pero una vara es para la espalda del que carece de entendimiento. ¿Cómo se manifiesta esto? En nuestra sociedad hoy en día, ¿has visto los videos de personas realmente insensatas siendo detenidas por la policía? Y luego quieren, pues bueno, no tengo que escucharte, no tengo que darte mi licencia. Necesitamos llevar todo el sistema judicial aquí mismo en la acera. Eres un idiota. Eres insensato. No eres sabio. Y lo que te sucederá es la vara en tu espalda. ¿Qué significa esto? Sufrirás las consecuencias de tu insensatez. Serás corregido por la espada ordenada de Romanos 13, que es el gobierno. Proverbios 16, Proverbios 14, perdón. En un sentido menor, piensas en esto, pensé. Te describí probablemente lo más extremo, pero sigue la línea. Niños que no obedecen a sus padres, no disciernen ese mandato bueno, reciben algo en la parte trasera, ¿verdad? Tienes un trabajo y sigues haciendo lo tuyo, como si fueras el dueño del negocio. Bueno, estás despedido. Sigue, adelante. Eso no debería decirse de los creyentes, ¿verdad? Proverbios 14, versículo 7. Dice: deja la presencia de un necio, o no discernirás palabras de conocimiento. ¿Qué significa eso? Bastante simple, ¿verdad? Si tienes amigos realmente tontos, que te están dando consejos realmente estúpidos, probablemente no deberías pasar el rato con ellos. La mala compañía corrompe las buenas costumbres. Así que, ¿quieres deshacer todo tu discernimiento? Sigue pasando el rato con necios. Sigue diciendo que algunos de tus mejores amigos son un montón de incrédulos. ¿Por qué recibirías consejos de ellos? A veces escucho esto, que las parejas dicen: bueno, ya sabes, fui y hablé con mi tío sobre el matrimonio y es un tipo sabio, Él es Eso es gracioso. Es sabio. Y él dice: bueno, ve a pedirle consejo a él. Es como, espera un segundo. ¿Fuiste a tu tío que está en su tercer matrimonio para pedirle consejo matrimonial? Hermano, creo que este tipo no tiene nada que pueda aportar a tu matrimonio. Ni siquiera lo ha resuelto para sí mismo. Pero vas a ir y deshacer cualquier
tipo de discernimiento que tengas de la palabra de Dios al recibir consejos de eso. No. Aléjate de las influencias necias. Eso significa influencias necias en todos los niveles. Personas, redes sociales, películas. Estas cosas cambian tu forma de pensar sobre las cosas. Hay música que escuchamos que pensamos, oh, no va a hacer nada. Sí, lo hace. Sí lo hace. Sabes, tu mente es como, sabes, la gente te dice, bueno, tienes que mirar esto con una mente abierta. Tienes que ser de mente abierta sobre estas cosas. Mira tu mente. Lo he dicho antes. No es un basurero, ¿de acuerdo? Así que todos simplemente arrojan todos sus pensamientos basura en tu mente. No, cierra tu mente. Ábrela a la palabra de Dios. Busca sabiduría y discernimiento. Aquí. Cuando recibas consejos aquí. Filtra esos consejos a través de la palabra de Dios. Deja de permitir que tus emociones dicten tu vida. Efesios capítulo 5. Vea Efesios 5. Mira el versículo 7. Dice, por lo tanto, no sean partícipes con ellos. Estas personas necias, ¿verdad? Dice, porque antes eran oscuridad. Esto es lo que eras antes. Ya no eres eso. Dice, pero ahora eres luz en el Señor. Camina como hijos de no luz. ¿Haciendo qué? Versículo 10. Tratando de aprender. Discernir lo que agrada al Señor. Ese es tu objetivo. Ese es tu objetivo. Mira el versículo 15. Por lo tanto, ten cuidado de cómo caminas, no como hombres insensatos, sino como sabios. De nuevo, discernimiento. Versículo 17. Así que no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Puedes conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué produce la falta de eso? ¿Cuál es la falta de este discernimiento que no lo persigues? 1 Corintios 3. Dice esto. Porque todavía son carnales. Versículo 3 dice, porque habiendo celos y contiendas entre ustedes, ¿no son carnales? ¿No están caminando como simples hombres? ¿Qué le está diciendo a esta iglesia de Corinto? Que está viviendo su fe en un nivel de inmadurez. ¿Qué produce? Él dice que produce celos, división y comportamiento mundano. No es bueno. 1 Corintios capítulo 14 y versículo 20. Dice esto, hermanos, no sean niños en su manera de pensar. No sean niños en su discernimiento, en su manera de pensar. Dice, pero en el mal sean como niños, pero en su manera de pensar sean maduros. Él, en el mal, en el pecado, sean como un bebé inocente, un niño. Un bebé no es un experto en el pecado. ¿Entiendes eso, verdad? No ves a un niño de 1 año asesinando personas. Pero los adultos sí lo hacen. Pero él dice, no sean niños en su manera de pensar. Sean maduros en su manera de pensar. Sé maduro. Sus pensamientos son demasiado bajos. Son demasiado infantiles. Necesitas pensar en pensamientos elevados de Dios, pensamientos elevados de su palabra. Y el segundo punto está en la misma línea que dice crecimiento y madurez. Y de nuevo, ¿cuál es la pregunta que tenemos? De nuevo, ¿qué es la madurez? Creo que sí, ese primer punto probablemente lo habría respondido para ti. Pero vamos más allá. ¿Qué es la madurez en una palabra? En una palabra,
Como creyente es semejanza a Cristo. Eso es todo. Eso es madurez. Pero como un expositor, déjame definirlo más. Y yo diría definirlo más de una manera diferente, Cuando Pablo habla con Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, le dice a Timoteo algo muy conmovedor. Y dice esto, 1 de Timoteo 1, versículo 5. Él dice, pero el objetivo de nuestra instrucción es ser altivos, inteligentes, entender los misterios de Dios. Eso no es lo que dice. Cierto, eso no es lo que dice. Pero el objetivo de nuestra instrucción, el objetivo de esta instrucción ahora mismo es el amor de un corazón puro y una buena conciencia y una fe sincera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque hay tantos por ahí que dicen, no, ese no es el objetivo de nuestra instrucción. Ese no es el objetivo del discernimiento y la sabiduría. Tenemos que conocer cosas profundas sobre Dios y necesitamos discutir sobre ellas. Necesitamos debatir. Él dice no. Pablo dice, Timoteo, es amor. Primer amor. Y él dice, un corazón puro, que es santidad. La instrucción que causaría amor y produciría un corazón puro, santidad, una buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia? Hay una mala conciencia y una buena conciencia. Y tú entiendes eso. ¿Recuerdas esta palabra? Mucha gente se ríe cuando hago esta analogía, pero tú la entiendes. Dice las dos palabras. Conciencia se compone de dos palabras. Es con en ciencia, ¿verdad? Estafa. ¿Entiendes? Como chile con carne. Correcto. No sé por qué lo dije de esa manera. Carne. Bien. Con ciencia. Significa con conocimiento. Entonces, ¿qué es una buena conciencia? Es una conciencia que está informada por Dios, transformada por Dios. Eso es una conciencia discernidora, una conciencia saludable, que no estás tratando de resolver estas cosas por tu cuenta, porque no deberías confiar en ti mismo. Necesitas una buena conciencia, que proviene de un corazón puro, que proviene de un amor por Dios. Y luego él continúa, pero dice algo más. Él dice fe sincera. ¿Qué significa eso? Es crecer en la fe, crecer en tu confianza en Dios, crecer en tu confianza en su palabra, crecer en tu dependencia de Él. Él dice, Timoteo, esta es la base de todas las cosas que harás en esta iglesia. Timoteo, como pastor de esta iglesia, este es tu objetivo. Y también debería ser el tuyo. Lo que es tan útil para nosotros es que Pablo describe inmediatamente lo que la mayoría piensa. Lo que la mayoría piensa que es la madurez. En los siguientes versículos. Escucha esto. Esto es lo más indiscriminado. Los creyentes divisivos creen que la madurez es el versículo 6. Porque algunos hombres se desvían de estas cosas, se desvían de las cosas que acabo de decir y se han apartado hacia discusiones infructuosas, debates ridículos, queriendo ser maestros de la ley, queriendo traer de vuelta lo que Dios ya te ha rescatado. Legalismo, yugo de esclavitud. Aunque no entienden, no tienen discernimiento por sí mismos, no lo tienen. Incluso aunque no entienden ni lo que están diciendo, ni los asuntos sobre los cuales están haciendo afirmaciones seguras, ni siquiera sabes de qué estás hablando. Y vas a instruirme y debatir conmigo. Porque mi fe, si funciona al revés, comienza con un amor por la verdad que crea verdadera piedad. Y si tu búsqueda de cualquier cosa fuera de eso está produciendo malos frutos, podría haber algo mal contigo y tu discernimiento.
No está informado por la palabra de Dios. Está informado por tu deseo de conocimiento, tu deseo de tener razón. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y diría más adelante, argumentaría que incluso está argumentando que el hecho de que ya haya hombres así en esa iglesia, que se dividirían por cosas ridículas, el fruto de esto lo dice todo. Por favor, acompáñenme a estudiar el libro de Efesios, específicamente en el capítulo 4. En este capítulo el apóstol Pablo nos habla sobre los dones que Cristo ha dado a la iglesia. Vamos a centrarnos en el versículo 11 de Efesios 4, donde se mencionan los roles importantes dentro de la comunidad cristiana, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice primero, comienza diciendo que dio a algunos como apóstoles y a algunos como profetas, a algunos como evangelistas y a algunos como pastores y maestros. Así que dice, al dar a estos hombres para enseñar a la iglesia múltiples posiciones, ¿para qué? Para el equipamiento, versículo 12, para el equipamiento de los santos, para la obra del ministerio, el servicio, para la edificación. La edificación, es la madurez, hasta la madurez del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre maduro, a la medida de la estatura que pertenece a la plenitud de Cristo. Como resultado, ya no debemos ser niños, llevados de aquí para allá por las olas y arrastrados por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por la astucia y los engañosos planes, sino que hablando la verdad en amor, debemos crecer en todos los aspectos hacia aquel que es la cabeza, incluso Cristo, el Cristo, cabeza. Observamos lo que la madurez promueve. Nos ayuda a rechazar la inmadurez en todas sus formas, y lo que hace es esto. Y de lo que acabo de leer, promueve la unidad, promueve el crecimiento en el conocimiento de Cristo, promueve la estabilidad y la sana doctrina, promueve la verdad y nuevamente promueve el objetivo del amor. Este es el objetivo de todos en la iglesia. Escuchen cómo Pablo exhorta a la iglesia de Colosas en el capítulo 1. Nuevamente en la iglesia de Colosas, en el capítulo 1 y versículo 28, dice esto. Proclamamos a Él. Eso es Cristo, dice, amonestando a cada hombre y enseñando a cada hombre con toda sabiduría, para que podamos presentar a cada hombre completo, es decir, maduro, cada hombre completo en Cristo. La madurez no es una opción, iglesia. Es nuestro objetivo, es nuestro esfuerzo. Es para lo que debemos vivir. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Dice, no que ya lo haya obtenido, o que ya haya sido hecho perfecto o maduro. Este es Pablo hablando, que en el mundo, pero prosigo para ver si puedo alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, no considero haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta, para el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es la madurez? Cristo, semejanza. ¿Cómo te vuelves? Como Cristo. Miras a Cristo, te aferras a Cristo. Prosigues hacia Cristo. Paul ni siquiera había llegado. Él dice, yo pienso en eso. Si no ha llegado, ¿dónde crees que estás? ¿Dónde crees que estoy? Yo pienso, hombre, si este tipo tuvo que decir esas cosas, pienso, bueno, necesito seguir adelante aún más. Él les dice en segunda de Timoteo, capítulo 3. En el versículo 16, conoces este versículo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Este es el objetivo de toda la vida cristiana, para que el hombre de Dios sea adecuado, equipado para toda buena obra. El hombre maduro, la mujer madura en Cristo. La palabra nos equipa para ese fin. Escucha. Si te ofendes fácilmente, te frustras en tu caminar. Si te comparas con otros, si tropiezas con cosas con las que no deberías tropezar, si manejas las ofensas de una manera que no está prescrita bíblicamente en las Escrituras, es decir, Mateo 18. Si eres lento para arrepentirte, si eres lento para perdonar, si eres amargado, si eres celoso, si eres envidioso, entonces eres inmaduro. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? No tengo tiempo para hablar de todo, pero si miras Romanos 14, conoces el giro allí. Pero Romanos 14 describe cómo los maduros deben acompañar a los inmaduros. Y el objetivo siempre es no dejarlos siempre en su inmadurez. El punto es llevarlos a la madurez. Por las mismas cosas que dije en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Tienen un pensamiento débil. Su conciencia no está informada por la palabra de Dios. No es sólida. Primera de Corintios 8, ni siquiera podemos ir allí. Pero Primera de Corintios 8 también habla de esto. Los versículos del 1 al 13 hablan de la misma idea. El hermano que es débil mira algo y dice, bueno, esa carne fue sacrificada, ídolos. No deberías comer eso. Y el hermano maduro diría, un ídolo no es nada, solo hay un Dios. Y comeré esta carne para la gloria de Dios. Romanos 14. Él dice, el hermano más débil solo come vegetales. Lo siento, podrías tomar eso si eres vegetariano. Pero dice esto y dice, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Recordando nuestro objetivo, ¿verdad? El objetivo de nuestra instrucción es el amor. El maduro ama y se preocupa por los demás en todo momento. Pero el inmaduro diría algo como esto. Es como en Primera de Corintios. No pueden ir allí, pero dirían, bueno, mi libertad permite esto. Mi libertad permite esto. Mi conciencia está tranquila. Realmente no me importa lo que tú o tú piensen. Voy a ir a ver esa película clasificada. R que tiene desnudos. No. Si el objetivo es el amor, te digo, hermano, no deberías hacer eso. Dios odia esas cosas. Recuerda de nuevo, la madurez promueve la unidad. Siempre, siempre. No buscas dividir a tu hermano. Desearía poder ir a Romanos 14 y decirte eso, pero es como si dijera que no deberías hacer eso. Santiago 1:22 dice, demuéstrense hacedores de la palabra, no solo oidores, que se engañan a sí mismos. Quiero que vayas a Santiago 1. Voy a leer un par de versículos más de Santiago, solo para llevarnos a un cierre. Pero Santiago 1, y en el versículo 23 dice esto. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es como un hombre que mira su rostro natural en un espejo. En un espejo. Porque una vez que se ha mirado a sí mismo y se ha ido, inmediatamente ha olvidado qué clase de persona era. Esto es, no tiene sentido, ¿verdad? Piensas, ¿qué tan tonto eres? Si vas, te miras en el espejo, te ves casi todos los días, cada día te miras en el espejo y te alejas. Es como, ¿sabes qué? Olvidé cómo me veo. Así es como se ve alejarse de un sermón como este y decir, sé lo que debo hacer, pero no lo voy a hacer.
Pero dice en el versículo 25, que aquel que mira atentamente la ley perfecta, que es la palabra de Dios, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose convertido en, un oyente olvidadizo, sino en un hacedor eficaz, este hombre será bendecido en lo que hace. Este hombre será bendecido. Escuchen, si ustedes son aquí, miembros de Jesús CCB, y deben ser aquellos, diría yo, que promoverían y producirían verdaderos frutos saludables entre nosotros. Y si hacemos eso, seremos como el árbol en el Salmo 1, plantado junto a corrientes de agua viva. Juan 15:8 dice esto, y Jesús dijo esto: mi Padre es glorificado en esto, que lleven mucho fruto, y así prueben ser mis discípulos. ¿Con qué propósito? Efesios 1:12. Para alabanza de su gloria. Una vida de sumisión a la palabra de Dios y a la predicación, a la oración dependiente, a la proclamación del Evangelio, a la comunión llena del Espíritu, al crecimiento en santidad y en las Escrituras, y al discernimiento hacia la madurez, para alabanza y gloria de Dios. Permite que eso quede grabado en tu corazón. Leo un versículo más del Salmo 115, versículo 1. Y diría que esta debería ser tu oración. El salmista dice esto: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Esto es lo que importa. Si hemos de ser una iglesia saludable, debe estar basada en el amor y la gloria de Dios a través de su único Hijo. Ora conmigo. Padre, te agradecemos nuevamente por tu palabra. Te alabamos porque tu verdad es eterna, es confiable, es suficiente, es infalible, inerrante, inspirada en, descendido del cielo. Ha descendido del cielo y se ha hecho hombre en el hombre Cristo Jesús, el Logos, la palabra viviente. Así que ahora oro para que incrustes estas cosas en nuestros corazones y mentes, que el objetivo de esta instrucción sea el amor. Amor por ti, amor por la iglesia, amor por la verdad, amor por vivir correctamente, para que te glorifiques a ti mismo en tu iglesia. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.